Muy buenas, estamos con La Plata. Hola. ¿Qué tal, chicos y chicas? María, Salva, Carmona. Muy buenas. Encantados de teneros aquí. Hace mogollón que no os entrevistábamos en persona. Sí, la verdad Porque la que última vez me acuerdo que fue en la radio, cuando nosotros Hostia. todavía salíamos por las ondas. Que fuimos Salva, Diego y yo. Y vosotros no habíais sacado Desorden. No. Desorden estaba todavía por... No, o sea, acababais de grabar Desorden con Carlos Hernández. Ah, pues exacto, claro. y acababais de llegar, acababais de volver. Muy bien. Vamos, sería después de verano, de 2017. Justo. Claro. ¿Qué es lo que más os ha cambiado o aquello que menos esperabais que os pasara con Desorden y que os ha pasado formando La Plata y con estos casi 2 años de vida de La Plata? Tanto puede ser experiencia real, vital, o experiencia existencial. Vale, pues... Que empiecen ellos. Es una pregunta difícil, María. Dormir en un hotel 4 estrellas, por ejemplo. No me Lo lo que te esperaba. iba... No había Claro. pasado. Claro que no va a pasar. Supongo que la progresión de todo, ¿no? Que vas desde tocar en centros sociales a dormir en casas de gente y tal, que se agradece muchísimo, a poder dormir en Yo nunca sitios pensaba que más... íbamos a poder dormir en un hotel 4 estrellas. Yo nunca había hecho 7 rondas de desayuno. ¿Y las ha podido aguantar? Sí. Y después el cuerpo te lo agradece. Y bueno, aparte de lo material y bienestar y el confort, pues supongo que al final te vas haciendo mejor profesional, ¿no? Por así decirlo. O te profesionalizas aunque tú no quieras. Y vas ahí averiguando cosas y por lo menos lo que hago yo en la banda voy averiguando muchísimas cosas de lo que es la industria musical. Mira, yo tengo La- una jodida ahora. Antes era más difícil, sobre todo en el tema de los conciertos. No, que tengo... Nada. No, que sí, que tienes mejor oído. En plan de- sí, para ti mismo. Soy más sordo, pero tengo mejor oído. Para la banda, exacto, sí. Que antes quiero decir que era más Claro, difícil la música. la afinación. Bueno, a mí eso sí que me pasaba al principio, que no me oía nada y ahora sí que he conseguido escucharme un poco. Al principio era un caos en mi cabeza los conciertos. Ahora sí, ahora ya vamos a intentar hablar de lo nuevo, que para eso habéis venido aquí a la Ofi Atómica. Acabáis de lanzar un EP con 4 canciones, 4 temazos, la verdad. Túnel ya está ahí entre el top 5 de La Plata en Spotify. Y en un EP que se llama 1 de marzo de 2019. ¿Por qué el título? A ver. Porque es el día de que terminaste la grabación. Es el día que había que entregarlo, ¿no? El título de la foto es la fecha, o sea, el título del disco es la fecha en la que se hizo la foto de la portada. Vale. Que fue un día que fuimos a tocar a Madrid y a mí ya no me acuerdo a quién, nos tocó dormir en ese colchón, o sea, en el estudio de foto de unos amigos, y entonces era como un poco reflejar eso. Y no sé, al final se quedó ese nombre como... Sí. O sea, esa fecha como título de... Es más, se planteó poner todos los dígitos juntos en vez de separados, pero así, separados es una fecha, obviamente, 1 de marzo de 2019, pero también se buscaba que igual la gente dijese, pues 0103, o Claro. yo qué sé, o quitar el año del final, no sé, bueno, Hubiera estado Pero guay esto es- para el número de la lotería de estas próximas sí, ¿no? navidades. Todo junto. Pero entonces nadie lo pronunciaría, digo yo, nadie diría el número ni nada. Hombre, ya si te Si metes en estuviese- conceptos de transformarlo en binario y tal, pues Ya. tal vez algún friki hubiera sacado el No, jugo. eso sí que pero- está curioso. Hostia, Sí. binario, ¿no? Y hacemos un título así. Nada, da igual. Súper loco. Y en estas 4 canciones, ¿qué ha sido todo aquello que habéis hecho que no habéis podido hacer con Desorden? Hostia, en estas 4 canciones, pues yo creo que relajarnos y pensar más las cosas. Sí, yo creo que ha Por- sido un diálogo entre nosotros más maduro, por así decirlo. O sea, el primero todos estábamos como un poco como, o sea, es como cuando te sientas a hablar con un grupo de gente que hablas con ellos la primera vez y entonces salen unos temas y tal, pero todavía no estás como cómodo y no puedes hablar bien. Y ya la siguiente vez que quedas con ellos, pues ya es de otra manera. Pues más o menos ha sido como algo así. O sea, Por la grabación sí. que hiciste en Suiza. por todo en general, por cómo se han construido los temas, por la grabación en Suiza, por, no sé, un poco, yo qué sé, tanto girar y tal, pues al final supongo que te hace conocer a las personas con las que tocas más, o algo así, no sé. Sí, aparte por también los tiempos donde están hechos las canciones. Que Desorden estaba más hecho, pues ya hay canciones desde el 2016 casi todas y muy inmediatas.
Y luego el nuevo EP, 0103, ¿no? Pues está como más reposado, más pensado, más... No sé, hemos intentado pues igual hacer otra cosa, bajar el tempo, lo que sea. Igual sí que hay una que se parece más. Luego está la versión, obviamente, que a nosotros nos flipa y nos parece un puntazo haberla metido. Y no sé, yo creo que no sé si es madurar o no, pero es algo de cambio hay. Es otra faceta de La Plata, pero que bajo mi perspectiva es totalmente progresiva a lo que venía siendo Desorden y a lo que venía siendo incluso desde la maqueta de La Plata, vamos, desde los primeros tiempos del ya lejano 2017. Cuando acudís a galas como los premios MIN y se os reconoce vuestro trabajo, lo que habéis hecho durante estos últimos meses, esa profesionalización la consideréis como una parte indispensable, no el que evidentemente a uno le den un premio o lo nominen, que siempre está muy bien, pero sino la estructura de la industria, entre comillas, a través de los premios. A ver, a través de los premios es un halago que te reconozcan el valor de tu trabajo, de lo que sea, pero tampoco creemos que sea completamente necesario. Porque ha sido flipante que tu primer disco, pues no sé, mejor producción, ¿no? Carlos Hernández, mejor videoclip. ¿Hemos ido a esa gala? No fuimos a la gala, fuimos a los Ruido, que también estuvimos nominados de los mejores. No es la de Madrid, ¿no? Es otra de Madrid. Es otra de Madrid. De momento estábamos como en cuatro nominaciones. Ah, vale. En Valencia fuimos a los de 3D. A los de 3D, exacto. Pero tampoco estamos nominados. Pero bueno, quiere decir que siempre se nos tiene el valor y siempre se nos considera y la verdad es que se agradece. Tanto igual en el circuito como 3D, que es más valencianota, así más en valenciano. Pero bueno, somos una banda valenciana, somos de aquí y mola que se nos reconozca como tal, joder. Y no sé, bueno, y luego nacionalmente, pues en Madrid, pues también. Pero bueno, que lo que te decía, que tampoco es necesario que los premios existen y tal. Es más, sabíamos que los MIM estábamos en 4 nominaciones y no sé, vamos, sabíamos que no íbamos a ganar ninguno de esos 4 premios, pero mola que estar ahí, vamos. Exacto. Ahora empezáis otra vez porque evidentemente estamos ya a las puertas de la temporada festivalera. ¿Cuál es el festival en el que más a gusto os habéis sentido? Pues bueno, eso... El Vida. El Vida por el trato que te dan allí como artista, vamos. O sea, quiero decir, estás muy a gusto, los camerinos están hechos para que de verdad como que estés a gusto y luego des un buen concierto. Que luego hay otras cosas que igual no cubre el festival, ¿no? Pero... O sea, a nivel de estar cómodos allí y bueno, había masajes y peluqueros también. Había peluqueros dentro del backstage. Te podías afeitar. Qué guay. Había un chef que te servía. Cócteles era una cosa que supongo que hace años tendría el FIB o algo así, que el FIB aún así también sigue siendo guay. Pero sí, cada vez como esa burbuja de festivales, pues supongo que cada vez va más para abajo, digo yo, lo que es el trato con el artista. También hay que decir que hoy en día ya no existe la idea de crear un festival y son unos 4 locos que intentan hacer un festival y consiguen patrocinio, sino hoy en día ya vamos, sin ir más lejos, este domingo pasado con lo de ahí en Lorca. Sí. Ya cada marca crea su festival. Exacto. Entonces ya hoy en día esta música está totalmente vinculada a las marcas y son las que ponen la panoja y bueno, supongo que el alcohol obviamente porque es donde se deja mucho dinero la gente en beber. Muchas veces me dicen cuando hablamos del tema de los festivales, que la cuestión de los abonos, ¿no? Lo baratos que son los abonos en relación a los carteles del festival y tal, y es porque realmente el festival saca beneficio de la venta de cerveza y todo lo demás. Y en cuanto a salas, ¿hay alguna que sea vuestra preferida en España, Ever? A mí me gustó mucho la Sala X de Sevilla. Esa sala me gustó tocar ahí. Que es de Esteban, que hace muy buena labor también en cuanto a... Esteban de I'm Alive, que hace muy buena selección en cuanto a los grupos que actúan. Los grupos, vale, que es el que lleva la programación de allí. Sí, yo he tocado un par de veces. Es como un formato guay de sala. O sea, el escenario tiene como una altura buena y la sala, el tamaño está guay. Bueno, a mí me... Suena bien. Yo tengo que decir Gel Dorado, pero es de Vitoria, pero claro, La Plata nunca hemos tocado allí. Pero es una de las mejores que he tocado, pero joder, que estoy pensando ahí.
que son muchas. Me gusta... Pero de Valencia ninguna, Carmona. Hostia, 16 toneladas, obviamente estamos siempre súper a gusto. Sí. Claro, es que estaba intentando desviarme ya a algún sitio más lejano, pero obviamente aquí en Valencia siempre nos sentimos muy a gusto, tanto en la residencia, que no es una sala de conciertos, y sala de conciertos el 16. Hay otras que nos gustan también, yo disfruto yendo a otras a ver conciertos, pero sinceramente pienso que tocando en el 16 toneladas. Vosotros que habéis salido en parte de la crew de la residencia, de la familia de la Resi, ¿por qué creéis que al fin y al cabo es un movimiento que ofrece tantas propuestas musicales muy interesantes en Valencia? Claro, primero porque no es un negocio y luego porque hay un apoyo que sale desde el amor a la música de verdad. Bueno, yo lo veo así, como que es gente que ni cobra por ello, o sea, montan conciertos porque de verdad les gusta eso. Está genial. No me refería tanto a la gente que gestiona la Resi, sino los estilos, ¿no? También, exacto, que también sí. sé. Pero bueno, sí, porque yo que sé, también te puede gustar muchísimo la electrónica o el heavy metal o el grindcore, y también supongo que hay mucha gente que sabe valorar que aunque no sea su estilo va a estar guay o lo que sea, entonces le va a dar cabida. Que lo habéis respondido los dos. Lo que me refería sobre todo es que hay muchos casos, muchos grupos como vosotros, como La Plata, muchísimos en Valencia, muchísimos que acaban haciendo cada uno su carrera, cada uno su forma de hacer la música, pero que todos acaban surgiendo de la Resi, o que su primer concierto dan en la Resi, o que su vínculo, por así decirlo, fuerte, su núcleo duro de amistades surge de la Resi. Que hay otras de las salas que hay en Valencia o en la provincia de Valencia que también apoya, pero que no se generan, por así decirlo, progresiones de amistades tan duras, o al fin y al cabo no surgen tantas bandas que puedan decir yo he nacido tocando. Supongo que es una mezcla de lo que hemos dicho los dos, que no es un negocio, que apoyan obviamente a bandas jóvenes y nobles que quieren empezar en la ciudad. Y luego, pues eso, que se forja igual una amistad o algo así, porque se dan cuenta que eso no es una sala, que eso no es... Bueno, que al final también es la un gente que vamos a la Resi, contracultura. o un porcentaje de gente que vamos, somos gente que queremos hacer música, al final somos pocos y todo el mundo tiene bandas entre todos, ¿sabes? Y entonces, pues cuando hay un proyecto de todos esos que funciona, supongo que crece o algo así. Pues nos vemos ahora en nada, chicos, en los festivales. Y sobre todo, que la gente siga escuchando 1 de marzo del 2019 y Desorden, que se pueden escuchar totalmente coetáneos, aunque haya una progresión. Claro. Sí. Y estáis orgullosos de los dos discos, ¿no? Claro. Joder, muchísimo, vale. Muy contentos, la verdad. Y que por supuesto que no dejen de disfrutar a La Plata en directo. Exacto, el directo supongo que es lo que más nos hace ahí seguir adelante y es lo que más nos gusta realmente. Y donde se puede disfrutar de la esencia de La Plata. Eso es. Salud, chicos, aunque hoy estáis muy abstemidos. Bueno, exacto, estamos.